La ciencia siempre ha querido comprobar si lo que está escrito en la Biblia sucedió o no sucedió. En este video te vamos a mostrar 8 sucesos que la ciencia ya comprobó que sí son verdades de la Biblia, que sí sucedieron. Vamos a mirarlo por favor con atención. 8 eventos bíblicos comprobados por la ciencia. Las Sagradas Escrituras, como también se le conoce a la Biblia, sin lugar a dudas es el texto más leído del mundo y está lleno de relatos increíbles. Durante siglos, los científicos se han encargado de hacerle estudios y han probado que muchos hechos bíblicos sucedieron en realidad, como los que veremos aquí. Número 1. Cruzando el Mar Rojo. El libro del Éxodo cuenta la muy conocida historia de Moisés, quien para liberar al pueblo hebreo y sacarlos de Egipto, tuvieron que cruzar el Mar Rojo, partiendo sus aguas en dos. Según el científico Carl Drews, quien efectuó una simulación reconstruyendo los lugares de la separación de las aguas del Mar Rojo, esto es posible. Llegó a la conclusión de que geológicamente se puede producir una apertura en el mar. Esto lo lograron estudiando un tsunami ocurrido en 1994 en Filipinas, donde un testigo relató haber visto cómo se dividía el mar. Número 2. Depósito de Siloé. El texto bíblico del apóstol Juan habla sobre este arsenal, el cual es al parecer donde Jesús recogió agua para curar los ojos de un ciego. Aunque muchos imaginaron que Juan se refería a un pasaje ilustrado, sorprendentemente el depósito existe de verdad. El hecho fue evidenciado en 2005, cuando un equipo de plomeros halló dicho reservorio de agua en la ciudad de Jerusalén. Después, un grupo de arqueólogos continuaron las investigaciones y descubrieron que realmente se trataba del verdadero reservorio de Siloé, descrito por el discípulo Juan. Número 3. Torre de Babel. En el libro de Génesis se puede leer una historia donde es mencionada esta torre, que fue construida por los descendientes de Noé, quienes querían inmortalizar sus nombres y querían alcanzar los cielos. Según estudios sobre una piedra encontrada en la antigua Babilonia, hoy Irak, hace casi 100 años se confirmó la existencia de la Torre de Babel. Según el profesor de la Universidad de Londres, Andrew York, en la piedra hay un dibujo de una torre con escalones y una persona que sostiene una lanza y lleva un sombrero de cono. Debajo hay un texto que dice Sigurat, que significa monumento en forma de pirámide, o Templo de Babilonia. La pieza data del siglo VI a.C. y muestra la primera imagen verdadera de la Torre de Babel. Número 4. Poncio Pilato. Es el nombre del gobernador romano que, según relata la Biblia, fue el responsable de la crucifixión de Jesucristo. En 1961, un equipo de arqueólogos descubrió una antigua colonia romana conocida como Cesarea Marítima. Un fragmento de piedra caliza de 82 centímetros de ancho y 68 centímetros, que lleva grabado el nombre de Poncio Pilato. Dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea, dedicó un templo al pueblo de Cesarea en honor a Tiberio. Este texto concuerda con el reinado del emperador Tiberio, entre los años 14 y 37 después de Cristo, y también con la cronología bíblica descrita en el Nuevo Testamento. Lucas en su Evangelio se refiere a Pilato como el gobernador romano de Judea durante el reinado de Tiberio César. Número 5. Venimos del polvo. Según el libro de la creación, Génesis dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Además agrega: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Algunos científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos, todos encontrados precisamente en la Tierra. Número 6. El Arca de Noé. En el año 2014, un grupo de estudiantes de física de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, corroboraron la viabilidad del Arca de Noé. Investigaron la peripecia de que el arca flotaba mientras transportaba una gran cantidad de peso. Para el estudio siguieron las instrucciones que se encuentran en la Biblia para la construcción del navío. Noé también recibió instrucciones de construir el arca con madera de gofer, cuya densidad es similar a la del ciprés, utilizada por los estudiantes para realizar los cálculos. Los estudiantes concluyeron que el arca vacía tenía un peso de 1.2 millones de kilogramos, y que para flotar la densidad del navío tenía que ser menor que la del agua. Así el arca podría soportar hasta 51 millones de kilogramos, suficiente para transportar todas las especies sin hundirse. Número 7. La ciudad de la primavera.
Esta ciudad es mencionada en el libro de Samuel como conquistada por el rey David, y también fue el lugar donde Salomón fue ungido rey. Luego de 20 años de excavación, unos arqueólogos descubrieron en Israel la llamada Ciudad de la Primavera, que data de unos 3800. Según esta localidad, fue edificada para salvar y proteger el agua de los enemigos. Este paraje es la mayor fortaleza cananea que aún persiste en el tiempo, y algunos creen que es la fortificación más grandiosa conocida, que existió antes del reinado de Herodes. Número 8. El muro del rey Salomón. En el Viejo Testamento, específicamente en el primer libro de los Reyes, se menciona que el rey Salomón construyó un gran muro en la ciudad de Jerusalén. Para comprobar ese hecho, en 2010, un grupo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron los restos de una gran muralla. Según la investigadora y arqueóloga israelí Eilat Mazar, los hallazgos eran de una muralla del siglo X a.C., que podrían ratificar la descripción bíblica de la época del rey. El muro medía 70 metros de largo y medía 6 metros de alto, y poseía una garita de seguridad y una torre. Además, fueron localizados en la colina Opel, entre la ciudad de David y la parte sur del monte del templo judío. ¿Qué opinas sobre estos eventos bíblicos comprobados por la ciencia? Bueno, queridos hermanos, yo les voy a ser sincero. Lo que está escrito en la Biblia es verdad. Lo compruebe la ciencia o no lo compruebe. Los milagros de Dios casi nunca se pueden comprobar por la ciencia. Así que yo creo a esos milagros, a esos eventos, a esos sucesos, no porque la ciencia los haya comprobado, porque Dios hace milagros. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso y en su tiempo, sin que alcance el hombre a entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. El hombre nunca podrá explicar o entender las obras que Dios hace. Que cómo Jesús abrió los ojos de un ciego de nacimiento, es algo que la ciencia nunca podrá demostrar. Que cómo Dios envió un diluvio por 40 días y 40 noches, es algo que la ciencia no podrá comprobar nunca. Sin embargo, son sucesos reales y verdaderos. Sucedieron porque están allí en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, si no hubiesen encontrado o no hubiese la ciencia podido comprobar todos estos acontecimientos, de todos modos eran verdaderos. Nosotros creemos a lo que está escrito no porque la ciencia lo compruebe o no lo compruebe. Sencillamente nosotros hemos creído en la palabra profética más segura que hay, que existe, en la cual nosotros hacemos bien en creer en ella. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Todo se cumplirá. Todas las profecías concernientes a Jesús se cumplieron. Y ahora se están cumpliendo todas las profecías concernientes a la segunda venida del Señor y concernientes al levantamiento de la iglesia, concernientes al fin del mundo. Entonces, hermanos queridos, pues yo me gozo saber que la ciencia pues haya podido comprobar estas cosas, pero en realidad nosotros creemos porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera, se cumple, y hay muchos milagros que la ciencia jamás podrá demostrar porque no tienen explicación, no tienen lógica humana, ¿sí? No habrá científico que lo pueda explicar, no puede explicarlo porque son milagros del Señor, son milagros del Dios Todopoderoso, son milagros de aquel que dijo sea la luz y fue la luz. ¿Cómo explica eso la ciencia? No tiene cómo explicarlo. ¿Cómo explica la ciencia que Dios creó al hombre y lo formó y sopló aliento de vida en él? La ciencia no podrá explicar eso, pero así fue y nosotros así lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios y todo lo que en ella está escrito es real y se cumple.
no caerá al suelo ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga.